congresista Javier Velázquez Quesquén nos acompaña esta noche, un poco para conversar lo sucedido ayer, hoy y lo que se viene la otra semana. No son buenos momentos para el gobierno. Hay una crisis, digamos, que diría yo va bastante más allá que esta simple salida de Wilfredo Pedraza. Hay otras acciones que tomar de inmediato y hay otros enfoques que abordar con urgencia a nivel de diversos, en diversos temas. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Jorge. ¿Soluciona la crisis la salida de Wilfredo Pedraza? Lo que acabas de decir tú, Mario, es muy importante, un nuevo enfoque. Yo creo que lo primero que hay que reivindicar es a nuestros institutos armados y a nuestra Policía Nacional. ¿Qué tal maltrato, no? Este es un hecho sin precedentes en que tú ves un enfrentamiento entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas con mandos de la Policía Nacional. Y en medios de comunicación y diciéndose mentiroso uno al otro. Y esto afecta gravemente en un hecho donde yo tengo la seguridad, y eso lo va a decir la investigación, pero la hipótesis es, esta es una grosera manipulación política en la que se pone como titiriteros a querer exponer a nuestros mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La verdad ¿Supone ese congresista que tanto Cueto como Salazar y esta gente está actuando a propósito? No, lo que yo sí creo que alguien, en el caso de Salazar no me quepa la menor duda. Salazar también dijo, ¿te acuerdas de Ambrosia Cachiche? Dijo de que lo habían llamado por teléfono. Sí, ok. O sea, era un director de la policía de libre, puro por teléfono, resolvía los problemas. Pero te das cuenta que un operativo de protección, de seguridad, de gran envergadura como este, que no conozca el ministro de esta protección, eso, la verdad, nadie lo cree en el país. Segundo, que el presidente de la República no conozca y que el que maneja operativamente las Fuerzas Armadas bajo la sombra y la Policía Nacional, este señor Villafuerte, que no ha podido dar la cara en estos 2 años en el Congreso, yo creo que de ahí viene esta manipulación política, este hecho de debilitar esta conjunción de esfuerzos que han venido haciendo nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar a los terroristas y al narcotráfico. ¿Cuál es la función real de Villafuerte? La que le asigna el presidente de la República. Es decir, muéveme esta ficha acá, ponme esta ficha acá, sácame digamos, una función básicamente digamos, de encargos políticos puntuales para favorecer determinado tipo de propósitos, objetivos del propio presidente de la República. Tiene lógica que siendo por mandato constitucional el presidente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenga que tener un asesor en defensa y en seguridad que nadie sabe cuáles son sus funciones. Y siempre, en la experiencia nefasta del pasado, estos asesores lo único que han hecho es someter operativamente a nuestros institutos armados y a nuestra Policía Nacional. Por eso es que el señor Pedraza, que nadie, como se lo dije ayer en el Pleno, nadie pone en tela de juicio su honorabilidad porque no tenemos una evidencia de que haya cometido una irregularidad, pero él mismo aceptó que había responsabilidad política y él tenía que irse. Pero ahí no acaba esta crisis política y yo creo que el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene que acabar con esta crisis política que está afectando gravemente la institucionalidad de quienes salvaguardan y cautelan el orden interno y la defensa nacional. Cuando el presidente de la República salió ayer en la tarde-noche a decir que no tenían ningún tipo de vinculación con un delincuente, calificó hasta de basura al señor López Meneses, ¿está siendo sincero el presidente? ¿Usted cree? No, yo creo que lo que está haciendo es lavándose las manos y nuevamente la pita se rompe por el lado más débil. Yo mando al retiro a 3 generales, 3 comandantes y ahí acaba el tema. ¿Tú crees que el ministro de Defensa, el del Interior, el primer ministro de ese entonces y el asesor Villafuerte, que es el encargado de estos temas, es el que hace todas las condiciones, no conocían de este operativo de envergadura? Claro que lo conocían. Y yo creo que el presidente está cometiendo un grave error dejando de que
este enfrentamiento de nuestras fuerzas armadas, de nuestros mandos de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional puedan afectar, debilitar la fuerza institucional que tienen que tener ahora nuestros mandos militares y la Policía Nacional, que en esfuerzos combinados están enfrentando al terrorismo y al narcotráfico en el Braga. Bueno, pero, y claro, lo que uno se pone a pensar es, ¿qué persona seria, profesionalmente hablando me refiero, con algo de capacidad, va a querer asumir una cartera como la del Interior, tan complicada, probablemente la cartera más difícil hoy día en el Perú, sabiendo que además del presidente, que supuestamente es el jefe de uno, además del presidente del Consejo de Ministros, hay un señor que es el que filtra, el que niega, el que da las órdenes, el que dice ahora sí, ahora no. Exactamente. O sea, me imagino que muy pocas personas. Tienes una persona de muchísima confianza, tanto el presidente, etcétera. Pero también uno podría pensar que lo mismo sucede con el señor Villanueva, que es una persona de mucha capacidad, de mucha honra, a quien le reconocemos una serie de, digamos, éxitos en su gestión en San Martín. Pero también diría uno, oye, ¿cómo ha aceptado el cargo cuando ni siquiera puede, a lo mucho ha podido sacar a una ministra de Educación, ha logrado que entre el señor Savera, que es una persona de primer nivel, pero ningún tipo de cambio, ningún tipo de viraje que le permite asumir algún tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el presidente no ha sabido interpretar la calle y lo que esa tendencia a la caída en las encuestas era porque en la calle los peruanos ya no confían en el gobierno, porque no hay liderazgo, porque no hay principio de autoridad, porque se ha logrado asentar en la mente de la gente que el que gobierna el país no es el señor Humala, sino su esposa, que en el Consejo de Ministros ella tiene más cuota de poder que él, y que los ministerios de la Defensa y del Interior hay un control casi directo del señor Villafuerte y del ministro que está calladito, que no dice nada, el ministro que pide luz verde para comprar en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que si no se resuelve esta crisis, yo creo que aquí hay una manipulación irresponsable. Hay que poner a buen recaudo nuestros institutos armados y nuestra Policía Nacional. ¿Por qué permitir que haya esta confrontación que genera zozobra en el país de ver cómo nuestros mandos militares y policiales se enfrentan cuando deberían estar unidos para defender al pueblo frente al delito, frente al terrorismo? ¿Qué esperarían ustedes el lunes, congresista, con la presentación del gabinete? Mira, ¿Qué expectativas tienen de verdad? Te digo mi apreciación, que la voy a llevar a la célula para tomar una posición, si damos la confianza, ¿no? Yo tengo el mayor de los respetos y consideraciones por el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva. Es una persona que cree en el modelo, que cree en la inversión, y que cuando se anunció su nombramiento, la verdad que todos los sectores saludamos esa decisión, porque entendíamos que el gobierno quería salir del gobierno en la confrontación al gobierno del impulso, el crecimiento, de la inversión y del empleo. Pero a 15 días el presidente de la República le anuncia al país que su gobierno es el gobierno de su familia, pero no solamente de él, de su esposa, sino de la señora que maneja la SUNAT, de la señora Paiva, que es coordinadora de Beca 18, del primo de la señora que es jefe de seguridad del Congreso de la República. Entonces, con ese mensaje ha debilitado, nuevamente relativizan la figura del presidente del Consejo de Ministros. Y yo te pregunto, si un voto de investidura tiene que ver con la confianza en relanzar el gobierno, ¿por qué es lo que va a pedir el señor Villanueva el lunes? ¿Qué podemos dar nosotros si es que va con los mismos rostros que están llevando a esta parálisis en el crecimiento de la economía, a estas crisis que hay en la intervención social del Estado con los más pobres, los programas como Caliwarma duramente cuestionados? Entonces, ¿qué expectativa o qué expectativa en el horizonte puede tener un peruano de ver que va un presidente del Consejo de Ministros con los ministros que no le responden a él? Así hay que ser sincero. Los ministros que están, como el ministro de Defensa que le pide luz verde a la señora Nadine Heredia, no le contesta el teléfono al primer ministro. Hay ministros que no despachan con el primer ministro. Entonces, eso lo sabe todo el país. Entonces yo creo que lo que están afectando es gravemente la institucionalidad. Y nosotros de verdad que esperamos
ojalá que de aquí al lunes haya, en este cambio del ministro del Interior se puedan hacer los ajustes en justicia, por ejemplo, que se cae de madura la salida de ese ministro, en justicia, en defensa y en otros sectores. ¿Villafuerte debe salir? Tienen que renunciar. Pero ayer... ¿Pero van a lograr ustedes eso? Porque en realidad el presidente de momento ha dicho... Ayer hemos presentado una moción para conformar una comisión investigadora. Este hecho de esta protección policial aparatosa y que nadie sabía y que se hizo por teléfono, todo se ha hecho por teléfono y que ha demostrado que estamos débiles en lo que es inteligencia, porque si el ministro no conocía es porque en el ministerio el señor Iván Vega, que ha contratado 43 agentes de inteligencia, no le reportaron que estaban brindando una seguridad de envergadura en la casa de una persona que no lo requería. Yo no puedo pensar que 3 o 4 policías identifiquen a la semana que están ahí que no es la casa del señor Cueto. Pues. Hoy día tendría que ser ciegos o ignorantes. Y EDL Reporteros ha colgado un documento que el coronel Walter Arrué, que es actual jefe de la SWAT, que acaban creo de relevarlo, cuando él recibe el cargo del anterior, de su predecesor, y él le dice, no hay documentos históricos que justifiquen esta protección policial, él le dice, no lo hay porque es orden de arriba del director general y que me ha manifestado que este es un acuerdo entre el presidente de la República y el almirante Cueto. Esto abre, todo esto lleva a Palacio y creo que el señor Villafuerte es el gran coordinador, digamos, de esta maniobra de verdad que afecta gravemente a nuestras Fuerzas Armadas. A ustedes les han dicho 2 cosas en la presentación de ayer. Que López Meneses es muy cercano a Agustín Mantilla, al compañero Agustín Mantilla, como le dicen. Claro. Muy cercano al señor González Posada. ¿Qué tienen ustedes que decir respecto a eso? Nosotros le hemos dado la protección policial, le hemos puesto 8 patrulleros, 40 policías. O sea, mira, todos los argumentos que hoy día lo he visto a Bugatás tristemente retractarse en la televisión, en las agresiones que hizo injustas a Luis González Posada. Mira, el señor López Meneses se puede ir al mercado a comprar frutas y quieren llevar la noticia, porque la señora le vendió frutas, hay que investigarla. Cuando aquí el tema de fondo es, ¿quién fue el que autorizó que se pongan 8 patrulleros, 40 policías en un domicilio de una persona que no le correspondía? Eso no es un acto irregular, eso es un delito, eso se llama peculado de uso. ¿Quién dispuso? Raúl Salazar. ¿A quién respondía Raúl Salazar? No respondía directamente a Palacio, el señor Villafuerte. Entonces, toda esta cadena de decisiones telefónicas y este enfrentamiento, lo único que ha hecho es afectar a la imagen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el ministro de Defensa, que es tan locuaz, enfrentando a los adversarios, a la oposición, está calladito. El ministro que pide luz verde a la señora Nadine Heredia para hacer sus compras. Entonces yo creo que esta crisis, el presidente tiene que actuar con un sentido de responsabilidad. Bueno, para empezar, licenciar ya a Villanueva como una muestra de que no hay ningún tipo de apego más allá de lo simplemente funcional u operativo a una persona de este tipo, ¿no es cierto? Porque finalmente con eso se podría empezar a disipar cualquier tipo de duda. Exactamente. ¿No? Bien, congresista, le agradezco mucho por estar con nosotros. Vamos a ver qué sucede este lunes. Ojalá que se empiece a reconstruir esta confianza tan debilitada en el gobierno, porque creo que es una crisis severa la que estamos viviendo. Yo creo que esta crisis promovida con una evidente manipulación política no puede de ninguna manera afectar a nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales. Esa imagen de esa institución, hay que reivindicarla y hay que porque defenderla. viene inmediatamente el recuerdo de los 90, ¿no? Lamentablemente, una etapa que no quisiéramos nunca más que nunca más se vuelva a repetir. Congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, y ya conversaremos la semana que viene a ver cómo va este tema del gabinete. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.